¿Qué pasó en Graña Montero Petrolera? ¿Por qué usted dejó hace un mes precisamente de trabajar ahí? Porque decidí buscar otras oportunidades, señor congresista. Yo quisiera precisar que Graña y Montero Petrolera es una empresa que desarrolla actividades de exploración de petróleo en el norte del país. Tiene 4 lotes petroleros, tiene una planta procesadora de gas natural y opera terminales en la costa norte. Básicamente yo he llegado a Graña y Montero Petrolera. Graña y Montero Petrolera se hace de 2 contratos de licencia en el año 2014 y tenía que empezar sus compromisos de inversión con el Estado en el año 2016, consistente en la perforación de 56 pozos petroleros. Ustedes pueden ver una información que sale hoy día en el diario Gestión, donde la empresa en segundo orden de pozos de perforación de petróleo en el año 2017 ha sido la empresa Graña y Montero Petrolera. Bien. ¿Usted conoce a Miguel Ángel Ronceros? Lo he conocido a raíz de la participación del señor Ronceros en el proyecto del gasoducto surperuano, como abogado del estudio Delmar. Él trabaja en el estudio Delmar. Él labora en el estudio Delmar. Que es el estudio que hizo el informe final en base a su informe también, ¿no es cierto? El estudio Delmar hace el informe del 28 de junio que recomienda la descalificación. En fin, tomando en cuenta su informe del 27, ¿no? Su carta del 27. No, señor. El informe mío difiere sustancialmente de lo que señala el informe Delmar. Bien. ¿Conoce usted a Mariana Simoes Barata? No la conozco en persona, señor congresista. ¿A Luis Pesquera Rubini? A Luis Pesquera Rubini lo conozco, igual que el señor Ronceros, de su participación en el proyecto del gasoducto surperuano y sé que es miembro de la firma del estudio Delmar. También él tiene una serie de informes donde menciona su carta, ¿no? Él firma el informe que recomienda al comité la descalificación del postor gasoducto peruano del sur. Tomando en cuenta su carta del 27. No, señor. No toma en cuenta mi carta. Mi carta, lo reitero, difiere sustancialmente de la recomendación del estudio Delmar. Bueno, ¿y a Jorge Danós? A Jorge Danós lo conozco desde hace mucho tiempo. Él prestaba servicios a Pluspetrol cuando yo trabajaba en Pluspetrol. Todas las empresas, digamos, que están metidos en recursos naturales tienen temas con el Estado y él le prestaba servicios de asesoría a Pluspetrol y desde esa época conozco al señor Danós. Usted trabajó como asesor externo de Proinversión en ese momento, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué lo trajeron? ¿Por qué lo contrataron? ¿Usted estaba solo? ¿Te representaba un estudio de abogados? ¿Era independiente? ¿Por qué lo escogieron a usted? ¿Hubo concurso? ¿No hubo concurso? ¿Hubo recomendación de alguien? ¿Por qué lo llaman ustedes si ya ellos tenían abogados internos y externos? ¿Por qué lo llaman a usted? A mí me convoca el señor Guillermo Lecarnaque, que era entonces presidente del comité, a quien yo no había conocido antes de esa primera ocasión que converso con él y tampoco al jefe del proyecto. Cuando me convocan, señor congresista, a esta entrevista con el señor Guillermo Lecarnaque y con el señor Luis Sánchez Torino, me piden que les explique, digamos, cuál había sido mi experiencia profesional en estos temas en, digamos, la etapa previa. Les señalé que había trabajado en el Ministerio de Energía y Minas, en la etapa del proyecto Camisea. El Ministerio de Energía y Minas era contraparte en los contratos de concesión de la infraestructura de transporte de Camisea y en la infraestructura de distribución de gas natural de Camisea. Entonces, había participado directamente y tenía experiencia en estos temas desde el Ministerio de Energía y Minas. Posteriormente, pasé a laborar en Pluspetrol desde el año 2004 hasta el 2009. Pluspetrol es el operador del consorcio Camisea y había acompañado a Pluspetrol, a la gerencia comercial de Pluspetrol, en la negociación y suscripción de los contratos de suministro de gas para las centrales térmicas, las grandes centrales térmicas de este país y las principales industrias. Luego pasé a laborar en Contugas
que es la empresa que distribuye gas natural en el departamento de Ica, y acompañé la etapa inicial del proyecto de Contugas, que consistió en la construcción de un ducto de más de 200 kilómetros que iba desde Humay hasta Marcona. A raíz de la explicación de esta experiencia que yo les manifiesto al señor Le Carnaqué y a Luis Sánchez Torino, ellos básicamente se quedan con un tema que ellos requerían urgentemente: acompañarlos en la negociación con el consorcio Camisea para posibilitar el suministro de gas natural justamente para este proyecto hacia el sur del país. Es en las diversas ocasiones que conversamos con ellos por qué decidieron mi contratación, lo que me manifestaron que esa experiencia finalmente fue la que terminó mi contratación. Usted sabía, a través de la presidencia, usted sabía que el señor Pesquera Rubini, del estudio Delmar Ugarte, que elaboró el informe para el proyecto de gasoducto de Sur que usted ha mencionado, era al mismo tiempo representante de Odebrecht ante otras empresas públicas? Yo no conocía, señor congresista, lo vi en medios de prensa luego de que, se diera toda la situación que se genera con el gasoducto sur peruano. Lo he visto en medios de prensa, pero desconocía que él trabajaba, digamos, en otros proyectos como abogado de Odebrecht. Bueno, la información que tenemos acá es que en el mismo tiempo, en la misma época, él representaba a Odebrecht ante las entidades públicas. Iba a los ministerios en nombre de Odebrecht. Yo no lo sabía. Como no lo sabía. Le reitero, señor congresista, tuve conocimiento por referencias de la prensa posterior. Pero usted sí lo conocía a él, tenía amistad con Pesquera. No, señor congresista, no tengo ningún lazo de amistad. Al señor Pesqueira lo veo y lo conozco porque él concurre justamente como parte del equipo del estudio Delmar a las reuniones del proyecto del gasoducto sur peruano. Pero es una relación estrictamente profesional. Nunca he compartido un espacio personal con el señor Pesqueira. Dígame, ¿y los servicios profesionales que prestó fueron a título individual? O sea, de persona natural. Las órdenes de servicio... ¿Y usted cobró como honorarios profesionales de un profesional independiente? Recibo honorarios. Recibo honorarios. Sí, señor. ¿Y lo hizo como asesor técnico o asesor legal? Yo soy, señor congresista... ¿Usted es abogado o usted es ingeniero? Yo soy un abogado. Soy un abogado especializado en temas regulatorios. Los temas regulatorios tienen mucha implicancia con los temas económicos porque, por ejemplo, miramos tema de tarifas, ¿no es cierto? Y el otro tema tiene que ver con la parte técnica. La industria de hidrocarburos es una industria absolutamente regulada en la parte técnica. Entonces, conozco el tema de la parte técnica por justamente esta especialidad en temas de regulación, señor congresista. Y solamente para darle una evidencia, en el primer entregable que yo hago a Proinversión, se me pide hacer el procedimiento de pruebas para la puesta en operación comercial. Ustedes tienen este documento, yo lo voy a dejar aquí por intermedio de la presidencia. Ustedes pueden ver en ese documento que no hay ningún alcance jurídico. Es un procedimiento de toda la secuencia técnica que tiene que seguirse para la puesta en operación comercial del sistema de transporte. Digamos, por mi experiencia en el sector, tenía mucho acercamiento a estos temas técnicos que hacen parte, digamos, del derecho regulatorio. Bueno, pero en el informe firmado por usted el 27 de junio no es nada regulatorio, ¿no? No es nada regulatorio. ¿Dónde están las regulaciones? ¿No? Sí, señor. Sí, pero si usted mira todos los entregables que yo le hago a Proinversión, gran parte de esos son temas regulatorios. Por ejemplo, el tema del acuerdo de entendimiento que se suscribe con el consorcio Camisea para posibilitar el tema del suministro de gas hacia el sur del país. Pero usted habla acá de las bases, ¿ah? Bases del concurso. Bueno, en fin, esa es su opinión. Yo no veo acá nada regulatorio, pero en todo caso, sigamos, Presidenta. ¿Proinversión ya contaba en ese momento con un asesor integral para el proyecto de gasoducto? Que era el estudio del Mar Ugarte, ¿no es cierto? Insisto, si ya contaba con un estudio, había abogados adentro, había un estudio afuera, muy vinculado a Odebrecht además, como ya se ha visto, uno de los participantes era representante de Odebrecht, o sea, Odebrecht y Delmar Ugarte eran estudios muy vinculados y asesoraban a Proinversión.
¿Por qué, insisto, lo contrataron a usted? ¿Usted qué tenía que hacer en el asunto? Señor congresista, en los términos de referencia que yo tengo, me encargan temas muy específicos. Cláusulas, por ejemplo, todo el procedimiento de servidumbres, todo el tema de los mecanismos de los ajustes de costo de servicio, los anexos que comprenden el anexo, los documentos que comprenden el anexo 10, el acuerdo de entendimiento con el consorcio Camisea para el suministro de gas, los lineamientos para el acceso a los consumidores iniciales a la infraestructura de transporte, los demandantes de gas en la parte sur, los lineamientos para que accedan a la infraestructura de transporte. Digamos, esos fueron los temas que más convocaron mis servicios a Proinversión, eran temas muy específicos. Pero hablaba también del concurso de bases, ¿no? También hablaba de eso. Un momentito, congresista García Labonde, para dar la bienvenida a la congresista Lourdes Alcorte y a la congresista Jenny Vilcatoma. Pero, presidenta, bien, pero yo también doy la bienvenida a las mismas señoras que acaban de llegar, por supuesto. Me uno a la bienvenida, recomendando además que puedan venir más temprano siempre. Bueno, sigamos, presidenta. En su declaración ante la Comisión PARI, el señor Guzmán dice que a él lo contrataron para dar algunos alcances. ¿Estos son alcances? ¿Puede llamarse alcance la carta del 27 de junio? Alcances, recomendar, no tomar en cuenta una carta de modificación accionariada de uno de los concursantes. Señora Presidenta, por su intermedio. Señor congresista, estamos hablando de, a esa referencia que usted está haciendo, es a un informe del 28 de junio, no al informe del 27 de junio. El 27 de junio es la carta por la cual se recomienda que los dos postores sigan en carrera. El informe del 28 de junio es un informe donde yo le expreso alcances al comité de lo que implicaba el informe del estudio Delmar. Pero usted ha hablado del informe del 28, ¿no? Acaba de mencionarlo usted. Esa carta, ese informe al que usted se refiere del 28 es esta que le estoy precisando. Pero esa es una repetición de lo que dice el estudio del Delmar Ugarte. O sea, ¿lo recomendaron para hacer un copy-paste? No, señor, me pidieron que haga un alcance mucho más sucinto de del contenido del informe del estudio Delmar. Y ahí, señor congresista, es súper importante, este tema no es solamente una afirmación mía. Ustedes pueden recurrir a la declaración que presta el señor presidente Edgar Ramírez en la misma comisión PARI, y él hace mención a que la descalificación se da en mérito del informe del estudio Delmar y el estudio Checopar. Y se le pregunta por mi informe, y él dice, lo que a él se le pide es un alcance del contenido del informe Delmar. O sea, no es solamente una precisión mía, es una precisión del propio presidente del comité que explica qué finalidad tuvo ese informe mío del 28 de junio. Bien. ¿Usted conoció a alguna sobrina de Barata que trabajaba en el estudio Delmar Ugarte? Señor congresista, mi relación con los abogados del estudio Delmar ha sido estrictamente profesional en las reuniones y en las ocasiones vinculadas al proyecto gasoducto surperuano. Más allá de eso, yo no he tenido una relación con el estudio Delmar. Yo no le he preguntado eso. No le he preguntado si tuvo una relación personal. No, no. Le digo si usted tuvo algún tipo de relación o conoció a una sobrina de Barata que trabajaba en ese estudio. Y lógicamente el estudio no es un club social, no, hay una relación profesional. Sí, definitivamente. Estaba haciendo la introducción, pero para precisar con absoluta claridad que no la conozco. Bien. El comité de proinversión era presidido en esa época por Ramírez Cadenías. El comité de proinversión era presidido por Ramírez Cadenías en ese momento. ¿Era presidido por Ramírez Cadenillas? Hasta mayo, no recuerdo exactamente la fecha, señor congresista, hasta mayo del 2014, la presidencia estaba a cargo del señor Guillermo Lecarnaque. En mayo ocurre el cambio por el señor Edgar Ramírez Cadenillas. O sea que en junio ya estaba Ramírez Cadenillas ahí. Estaba en junio, efectivamente. Cuando usted hace el informe ya Ramírez Cadenillas era presidente. Él estaba como presidente. ¿Y cuál es la relación de Ramírez Cadenillas con el estudio de abogados Delmar Ugarte y Echecopar, por ejemplo?
No conozco, no le podría afirmar que tuviera ninguna relación, señor congresista, porque no la conozco. ¿Usted tiene una relación con el estudio Checopar o no? Yo no tengo ninguna relación con el estudio Checopar. Mi esposa trabajó en el estudio Checopar y esa es la relación que tengo. ¿En esa época? En esa época. Ya. ¿Recomendó usted algún tipo de consultorías legales especializadas aparte de estos estudios? No. Usted, o sea, ¿quién recomendó el estudio Checopar o del Mar Ugarte? ¿Quién lo recomendó? ¿O ya estaban antes que usted sea asesor externo de Proinversión? ¿Cómo se eligieron? ¿Cómo se designaron? ¿Concurso público? ¿Qué cosa hubo? Obviamente, señor congresista, el estudio del Mar emite el informe donde recomienda la descalificación porque era el asesor integral en temas legales para el proyecto, ¿no es cierto? La coordinación, la contratación del estudio de Checopar la realiza directamente los miembros del comité. Yo no recomiendo ninguna contratación. ¿Usted no recomienda? No recomiendo ninguna contratación, señor congresista. ¿Pero tenía relación con los estudios antes de ser contratado por Proinversión? No, señor. No. ¿Cuál es su condición jurídica actual? Jurídica me refiero, ¿no? ¿Usted está procesado penalmente? ¿Usted está investigado en la Fiscalía? Señor congresista, por intermedio de la presidencia, le voy a dejar dos reportes que he conseguido del Ministerio Público. Una de la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, que dice, mi persona, José Carlos Guzmán Segarra, con DNI 096-34495, no registra denuncia penal, y un informe de la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que a mi requerimiento han señalado que a la búsqueda por nombre en la base de datos del Sistema de Gestión Fiscal del Distrito Fiscal de Lima, no se encontró coincidencias con los datos brindados por el solicitante. Es decir, el propio informe de la Coordinadora Nacional de Fiscalías Especializadas en Delito de Corrupción de Funcionarios señala que yo no estoy siendo materia de investigación o de una denuncia penal. He sido citado a la Fiscalía en varias ocasiones en calidad de testigo y lo haré las veces que la Fiscalía me lo requiera. Bien, gracias, presidente. Por ahora lo dejamos de ahí. Señor presidente, para hacerle... Por favor. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra, tiene uso de la palabra. Adelante, congresista Vilcatón. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo un saludo cordial a todos los señores congresistas y dándole la bienvenida a nuestros invitados. Y ofreciéndole las disculpas también al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Hay veces ciertas actividades no permiten que uno pueda llegar a la hora. Pero aquí estamos, siempre cumpliendo con nuestro deber. Señor presidente, ahondando en las preguntas que ha formulado el congresista Víctor Andrés García Belaunde, es importante poder precisar, para que lo entienda todo el pueblo peruano, cómo es que precisamente los estudios de abogados que finalmente hacen la conclusión que permiten la eliminación del otro postor en el tema del gasoducto, tenían vinculaciones, por un lado, desde el estudio del Mar con un pariente o una pariente del señor Jorge Barata. Asimismo, debemos tener en cuenta que este estudio ha tenido como clientes a la empresa Graña y Montero y a la empresa Odebrecht. Entonces, si este informe fue convocado por Proinversión y se contrató a las empresas o a los estudios de abogados que tenían también como clientes, por otro lado, y simultáneamente, a los integrantes del consorcio ganador, quisiéramos, señora presidenta, que nuestro invitado aquí presente nos pueda precisar, ¿no?, quién tuvo la responsabilidad de contratar este estudio de abogados que, por un lado, estaba siendo integrado por la sobrina del señor Jorge Barata,
y que a la vez tenía como clientes a la empresa Graña y Montero y la empresa Odebrecht. Y si es que algún funcionario, ¿no?, advirtió la existencia de esta incompatibilidad, pues tenemos por un lado a la empresa que ha ganado, ¿no?, al consorcio integrado por Odebrecht y por Graña y Montero. Y simultáneamente tenemos que el estudio de abogados tiene como cliente a Graña y Montero y a Odebrecht. Pero estos estudios de abogados son contratados por Proinversión para una obra, una mega obra, el gasoducto, donde finalmente se elimina un postor gracias a esos informes de los estudios de abogados, ¿no?, que tenían como clientes a los que finalmente ganaron, que son el consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y Odebrecht. Que por favor nos pueda precisar el nombre y apellido del funcionario encargado de hacer esta contratación de los estudios de abogados. Señor Guzmán. Señora Presidenta, por su intermedio. Señora congresista Vilcatoma, yo fui asesor externo de Proinversión y cuando yo llego, que es en febrero del 2014, ya Proinversión había hecho la contratación del estudio Delmar. La contratación del estudio Delmar ocurre a finales de año del 2013, en diciembre, los últimos días, me parece, de diciembre de 2013. Entonces, yo no conozco cómo se dio este proceso de contratación, pero sin duda todos los papeles de esta contratación están en el libro blanco que seguramente Proinversión ha adjuntado al Congreso. Congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señora Presidenta. En ese sentido, es indispensable poder contar con esos funcionarios, porque lo que se evidencia hoy claramente, después de tanto tiempo, señora Presidenta, es que se festinaron todas las acciones, se contrataron a los estudios de abogados que precisamente generaron el informe, porque sabe, señora Presidenta, si nosotros analizamos estos informes que ha hecho nuestro invitado, ¿no?, pese a la especialidad de la que nos explica, son informes que solamente han reproducido, en el primer caso, este informe, porque la pregunta es la siguiente: si ya tenían una previa consulta realizada hacia la persona de nuestro invitado como abogado especialista, obviamente en ese primer informe, señora Presidenta, no se recomienda la eliminación. Y con ese solo informe simplemente no podían eliminar al otro postor. Y luego se convoca a los estudios de abogados que hacen exactamente estos informes, que son los que dan lugar a la eliminación del otro postor. Obviamente, nuevamente, estos informes son tomados y enviados a este mismo consultor, donde lo que hace, y bien dice nuestro colega el congresista Víctor Raúl García Belaúnde, solamente reproduce el contenido de los informes. Y finalmente, según el acta que tenemos aquí para decidir la eliminación del otro postor, que se hace público ese mismo día, se toma en cuenta de forma textual el informe de este estudio de abogados. En la página 202 del referido acuerdo, ¿no?, indica: visto el resumen ejecutivo 37-2014, el informe legal del estudio Delmar Ugarte Abogados de fecha 28 de junio y demás actuados, se acuerda dejar sin efecto la carta 26-2004 Proinversión CPSE del 27 de junio. Declarar como postor calificado a Consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por las empresas de transportadoras de infraestructura de transporte por ductos y Enagas Internacional. Entonces, y también se declara como postor descalificado al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Como podemos ver, finalmente estos estudios fueron los que dieron estas herramientas. Entonces, es necesario, señora Presidenta, poder contar con la presencia de quienes dispusieron esta contratación, que a todas luces fue orientado, porque finalmente con el primer informe en el cual no se pronunciaba por la descalificación, Proinversión no tenía por qué acudir a ningún otro estudio, pero acude a Delmar Abogados, donde trabaja la sobrina de Jorge Barata, que tiene como cliente a la empresa Graña y Montero y a la empresa Odebrecht. Esto ha sido un festín de trámites orientados a beneficiar una vez más
a los consorcios liderados por la empresa Odebrecht. Eso es todo por el momento, señora presidenta. Gracias, congresista. Señora presidenta, Milka Tomasí. Congresista García Belaúnde. Sobre lo que ha preguntado la respuesta que dio el señor Guzmán, me dio el señor Guzmán a la última pregunta que le hice. Hoy día en el editorial del diario La República se dice lo siguiente: el segundo juzgado constitucional de Lima declaró fundada la demanda que interpuso CGPS contra Proinversión y concluyó que la descalificación de la empresa fue irregular, en tanto que la Fiscalía acusa al presidente del Comité de Proyectos de Seguridad Energética de dicha agencia del Estado de haberse coludido con Odebrecht para descalificar a su único rival en el proceso. ¿Esto es cierto? La denuncia que existe en este segundo juzgado constitucional de Lima. Si mal no recuerdo, señor presidente, señor congresista, el consorcio que fue descalificado presentó una acción constitucional, una acción de amparo. Y entiendo que la referencia a la que está haciendo es a esa acción de amparo, al fallo emitido en esa acción de amparo. Y efectivamente en esa sentencia lo que señala el juzgado es que justamente se le dio la posibilidad al consorcio Gasoducto Peruano del Sur la subsanación, pero luego, el mismo día en el que debía procederse con la subsanación, se le retira esa posibilidad. Entonces, uno de los argumentos que utiliza el juzgado es justamente esta situación de habérsele quitado el derecho a la subsanación que se le había otorgado. Entonces, por eso es que el fallo, digamos, toma este elemento como argumento para declarar fundada la acción de amparo interpuesta por el consorcio que fue descalificado. Gracias, congresista García Belaúnde, congresista Humberto Morales, luego congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado y también a los colegas que se encuentran hoy en